En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Los cristianos no creemos en las casualidades, sino que al contrario creemos en las causalidades. Puede parecer lo mismo, pero no es igual. Creer en la causalidad significa creer en el poder de Dios, que es un Dios que sostiene la creación, Él la creó, que la sostiene y que todo lo que ocurre, ocurre porque Él lo permite y es capaz de sacar de acontecimientos que humanamente parecen negativos, es capaz de sacar beneficios y enseñanzas para los hombres. Recuerdo cómo hace ya como 14 o 15 años el padre Santiago, que era párroco de esta parroquia, decidió que teníamos que empezar una nueva iniciativa en otra diócesis. Y yo, que había estado 10 años al amparo de su protección, que había estado aprendiendo con él tantos años y disfrutando de esta parroquia fantástica, pues me tocó marcharme a Alicante. Y unos días antes de tener que irme a Alicante, que es la diócesis de donde yo vengo, pero que suponía para mí un reto, primero porque abandonaba la seguridad de estar bajo el cuidado de tu padre espiritual. Segundo, porque inicias un trabajo en otra diócesis como cura, donde nunca había estado como cura. Tercero, porque empezaba con una comunidad distinta, otros 2 hermanos sacerdotes con los que tenía confianza y amistad, pero cómo funcionaría la cosa era un misterio. Entonces, unos días antes de marcharme, una señora de la parroquia me regaló un libro de Madre Teresa. Yo, cuando vi el libro, le di las gracias, lógicamente, pero no me pareció un libro atractivo. De hecho, lo guardé en una de las cajas que me llevé a Alicante y ahí estaba en una de las cajas. Pero cuando llegué a Alicante, y entonces la tristeza empezó a apoderarse de mí, estaba deshaciendo las maletas, las cajas, y entonces vi el libro. Voy a leerlo. El libro se titulaba Ven, sé mi luz, donde Madre Teresa narraba su experiencia de noche oscura, de sequedad, y de cómo, a pesar de no sentir a Dios, ella fue fiel a los momentos de luz. Aquel libro supuso para mí un bálsamo y un consuelo. Dios sabía por qué esta mujer de la parroquia me había regalado a mí ese libro. Yo no lo sabía. Y lo único que pensé al principio, un libro más, de tantos como se editan. Un libro que el Señor quería que yo tuviera. No lo habría comprado en una librería, porque no me atraía en ese momento esa figura. Pensaba que no era el momento. Y sin embargo, el Señor quería que yo tuviera ese libro, que yo lo leyera para que encontrara paz, esperanza y consuelo. Por eso os digo que nosotros los cristianos no creemos en las casualidades. Las cosas no ocurren porque sí, ocurren porque Dios las permite. Y Dios es capaz
sirviéndose de esas cosas, circunstancias de la vida, es capaz de sacar cosas provechosas. Aquel libro, Vence mi luz, me ayudó en un momento difícil en mi vida. Me ayudó a tener esperanza, a confiar en el Señor, a recordar que el Señor me había mimado y que por lo tanto si me había mimado era porque ahora aquello que había recibido tenía que dar fruto. Y no podía pretender toda la vida que el Señor me llevara en brazos. El niño que va creciendo tiene que aprender a caminar. A veces no le apetece, pero papá y mamá que le quieren le educan, le enseñan, fortalecen también su carácter y le enseñan a caminar para que de esa manera, desarrollando esa capacidad, pueda relacionarse con los demás y todo lo que ello conlleva. La fiesta que hoy celebramos es la fiesta en la que la Iglesia nos recuerda que Cristo, el Señor, sabe lo que necesitamos, conoce nuestra debilidad. Y porque conoce nuestra debilidad, porque sabía la debilidad de sus discípulos y que la pasión, muerte que él iba a padecer iba a significar un duro golpe para la fe de los suyos, se los lleva a mostrarles su rostro, para que recuerden cuando sea apresado que es el Señor, que ese que vieron su rostro transfigurado, que se apareció Moisés y Elías junto con él, es el Señor. Aunque le hubieran apresado, aunque hubiera muerto en la cruz, es el Señor. Y de esa manera sus discípulos no dudarán de Él. ¿Cuál es la enseñanza en nuestra vida? Todos nosotros tenemos muchos momentos de luz. Es verdad que hay veces que hay momentos de tiniebla. Madre Teresa tuvo muchos años de sequedad espiritual, pero había tenido mucho tiempo de experiencia del amor de Dios. Ella había disfrutado del amor de Dios y sabía que Dios le amaba y estaba en la Eucaristía. Y ese momento de luz iluminó toda su vida, aun en los momentos de sequedad. Se fió de Dios y esos momentos de luz iluminaron los momentos de tiniebla. Cuando tengas dudas, cuando tengas dificultades porque la cruz pese, ven a rezar. Mira la cruz de Cristo. Hemos de ser más contemplativos, porque cuando contemplamos nuestra vida y vemos la mano del Señor en ella, encontramos razones para no desesperar, para confiar en Él. ¿Comprendemos siempre los planes de Dios? No, en muchos momentos no los comprendemos. Como María no comprendió en muchos momentos los planes del Señor, pero se fió. Así le habían enseñado sus padres San Joaquín y Santa Ana, que Dios es fiel y cumple su palabra. Se fió de Dios. Lo mismo nosotros, recordemos los momentos de luz. Seamos fieles a esos momentos donde hemos sentido el amor de Dios. Y si tenemos dificultades, vengamos a rezar, vengamos a pedir al Señor ayuda. Pero no vengamos a increparle, sino que al contrario, recordemos que es el Señor, que por nosotros murió en la cruz, que por nosotros sufrió el morir en la cruz y toda la pasión, para pagar la deuda contraída por nuestro pecado, y por lo tanto tenemos razones para confiar en Él y para creer en Él, que los momentos de luz iluminen los momentos de tiniebla. Segunda enseñanza de este Evangelio, Jesús se aparece junto con Moisés y Elías, dos de las principales figuras del Antiguo Testamento. Él es la respuesta de Dios a las promesas que había realizado al pueblo de Israel. Dios cumple su palabra. Envía a su Hijo al mundo para que el pecado no tenga la última palabra en nuestra vida. Y por lo tanto tenemos que aprender no solo a confiar en Dios, sino también a recordar la revelación de Dios a los hombres. Antiguo y Nuevo Testamento forman parte de un todo, que no se puede dividir. En el Antiguo Testamento aprendemos que Dios es el Señor. En el Nuevo, Cristo nos revela que ese Dios que es el Señor, creador de todo, también es nuestro Padre. Nos adopta como hijos enviando a su Hijo al mundo. Esto lo sabemos todos muy bien. Venimos como hijos a la Iglesia. Pedimos como hijos a nuestro Padre Dios. Recibimos el alimento de Cristo porque Él quiere compartir con nosotros su vida divina. Pero nos olvidamos de la principal enseñanza del Antiguo Testamento.
Dios es el Señor, Dios tiene derechos y yo tengo deberes para con Dios. Y porque nos olvidamos de esa verdad tan esencial y fundamental, a veces nuestra fe entra en crisis. La Virgen María tampoco entendió plenamente los planes de Dios. Cuando su hijo estaba siendo ajusticiado injustamente, cuando su hijo en la cruz pierde la vida, María no tenía razones humanas para confiar en Dios, pero su fe la sostuvo. Su fe basada en que Dios es el Señor, en que te tienes que fiar de Él, que es un Dios que cumple su palabra, hizo que María, llena de dolor, transida de dolor, no desesperara. ¡Qué gran enseñanza! Cuando tú te fías de Dios, aunque a veces no comprendas sus planes, cuando porque es el Señor te fías de Él, nunca tu fe entra en crisis, porque el Señor te sostiene. En los momentos de cruz, que nuestra fe no entre en crisis, porque es el Señor y confiamos en Él. Porque es el Señor, Él tiene derechos y yo tengo el deber de fiarme de Él. Es el Señor, me creó porque me ama y me salvó porque me ama. Antiguo y Nuevo Testamento me enseñan a respetar a Dios y a disfrutar también de los derechos que Dios Padre quiere compartir conmigo. Pero si no respeto a Dios, si no me fío de Él, mi fe entrará en crisis. Y como un azucarillo en un café caliente se deshace, así ocurrirá cuando vengan los momentos difíciles. Porque no recuerdo los momentos de luz, porque no respeto a Dios y le trato como si fuera mi siervo, cuando no es mi siervo, sino que es mi Señor, entonces mis cimientos se hunden. Pero ¿no he conocido el amor de Dios? Claro que lo he conocido. Fíate de Él, es tu Señor, Dios no falla. Si te fías de Él, como hizo la Virgen María, aunque no comprendas sus planes, tu fe no entrará en crisis, porque el Señor te sostendrá. Pidamos, por tanto, a la Virgen que nos dé su fe, una fe no basada en comprender a Dios siempre, sino basada en la fe y la confianza de que es el Señor. Y somos tan afortunados porque nos hemos encontrado con Él, porque ese Dios que es el Todopoderoso nos eleva a la condición de hijos, que esa experiencia del amor de Dios debe marcar nuestra vida para que en los momentos duros nuestra fe nos sostenga y no entremos en crisis y no nos vengamos abajo. Que María, nuestra Madre, nos enseñe a amar y respetar al Señor. Y respetando a Dios, encontraremos paz, esperanza y consuelo, como ella lo encontró en ese Dios que es el Señor, que sabe lo que nos conviene y que nunca nos abandona. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.